de conflicto para hablar sobre estos dos mecanismos alternativos de resolución de conflictos muy importantes que nos aportan mucho en la cotidianidad de nuestras propias vidas. Entonces, primero, quisiera referirme a los métodos de resolución de conflictos como un grupo de figuras, entre otras la conciliación y la mediación, que son las figuras que hoy nos convoca en este panel académico, que tienen las personas que enfrentan una controversia para solucionarla de manera directa y amigable, con el propósito de crear opciones para resolver el conflicto que enfrentan de una manera mucho más rápida, de una manera más eficiente y eficaz, con plenos efectos legales. Estos mecanismos o métodos de resolución de conflictos promueven la solución pacífica de conflicto en un contexto particular y comunitario, lo que lleva a propiciar espacios diferentes a los despachos judiciales, que se convierten finalmente en escenarios propicios para que las personas podamos resolver de manera directa, de manera pacífica, las situaciones conflictivas que eventualmente podamos presentar. Yo creo que estando o hablando desde una perspectiva legal, la Constitución Política de 1991 posibilitó la oportunidad de que los particulares administraran justicia a través de mecanismos como la conciliación precisamente y el arbitraje, de cara precisamente a fortalecer el acceso de justicia y también de empoderar al colombiano, al particular, para que participe directamente en la gestión de sus propios conflictos. Entonces, creo que es importante tener esa concepción general de qué hablamos cuando hablamos de métodos de resolución de conflictos y cuáles son esos métodos de resolución de conflictos. Pues bien, hoy tenemos dos de ellos muy importantes, como lo son la conciliación y la mediación. Yo me quiero referir a la conciliación en términos de dar respuesta a la pregunta que la doctora Marta nos ha formulado y dejar en manos del doctor Arteta la definición del concepto de mediación. Entonces, yo creo que debemos anotar sobre la conciliación que esta es precisamente un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual las partes que enfrentan una controversia la pueden resolver con la facilitación y la intervención de una tercera persona que actúa en condición de conciliador, habilitado por las partes, es decir, autorizado por las partes de conformidad con lo que señala nuestra Constitución Política en su artículo 116, propiciando el diálogo y el entendimiento entre ellas para que logren solucionar el conflicto de una forma amigable, rápida y directa, que yo creería y que preciso en estos momentos es la finalidad de todos los mecanismos alternativos que hoy están reglamentados en Colombia. Tenemos entonces que la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador, quien además de proponer fórmulas de arreglo, da fe de la decisión de acuerdo a la que llegan las partes y la que, conforme a la ley, se hace obligatoria y definitiva para ellas. Vale la pena mencionar en este momento que hoy tenemos una definición en el marco de la nueva ley que nos rige, que es la ley 2220 del año 2022,
que derogó la ley 640 del 2001 y que hoy es el Estatuto de Conciliación, y que en su artículo 3º define muy claramente, muy ampliamente lo que es la conciliación, más o menos en los términos que ya lo he indicado. Doctor Pablo. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, doctora María de Jesús, por su intervención, por su claridad, y a la doctora Marta Luz Cuadro por la invitación. Quiero en primer lugar dar las gracias a Dios por esta oportunidad tan hermosa de compartir con ustedes, con todos ustedes. Ya estamos reunidos 20 participantes en este evento, espero que sean muchos más. Y lo primero que quiero decirles es que a partir de una invitación que me hizo precisamente la doctora María de Jesús a acudir a un posgrado en Toledo en mediación en la Universidad de Castilla-La Mancha, yo he quedado apasionado desde el 2017 por la mediación. O sea, yo estoy apasionado. Siento, vivo, hablo, estudio, me preparo sobre mediación en todos estos últimos 6 años y gozo con ese conocimiento, gozo con la posibilidad de compartir con mucha gente, porque para eso tengo un canal de YouTube dedicado a la mediación, el que quiero que todos se hagan parte. Bien, dentro de la inquietud inicial de cómo situar la mediación dentro de los métodos de resolución de conflictos, tenemos que ser claros. En Colombia, durante los últimos 23 años, a partir de la ley 23, la ley 93 de 1991, los últimos 32 años, perdón, ha reinado la conciliación, ¿cierto? Y se conoce con ese nombre una figura que ya ha explicado la doctora María de Jesús, en la que básicamente el conciliador tiene la posibilidad de hacer propuestas a las partes. Y ese es desde ya un punto clave para distinguir las dos figuras y para posicionar la mediación. La mediación, como puedo intentar una definición no tan doctrinal, pero sí basada en mi conocimiento, es precisamente un método de resolución de conflictos, primo hermano o hermano de la conciliación, que goza de muchas de sus características, por eso muchos conciliadores podemos invocar los conocimientos y el aprendizaje que hemos tenido en conciliación para avanzar en el conocimiento de lo que es la mediación. Básicamente el protagonismo en la mediación reside en las partes. Las partes son las que procuran construir creativamente soluciones para la búsqueda del acuerdo, limar sus asperezas, mejorar sus relaciones interpersonales y finalmente, si no alcanzan el acuerdo, por lo menos han construido una nueva narrativa, como lo dice la escuela narrativa de la mediación, o también se han empoderado y están en la posibilidad de avanzar por sí mismas en la construcción de un acuerdo sólido, porque es el que adoptan las partes. El mediador es simplemente un facilitador, como explicaba la doctora, que también es el conciliador, pero el que se abstiene de hacer propuestas. En ningún caso, sobre todo en los países latinos, más en los anglosajones, de pronto sí queda la posibilidad de hacer propuestas, pero en Colombia, en Latinoamérica, el mediador no hace propuestas a las partes. Se mantiene en imparcialidad, en neutralidad y en equidistancia plena. Y eso le da una virtud, ¿cierto? Y que luego veremos en el siguiente punto respecto, o en el próximo punto respecto al rol de cada uno de los protagonistas y del tercero. Falta decir que este es un método, ambos son métodos autocompositivos, ¿cierto? Y que aun cuando interviene un tercero, la decisión final recae en las partes, ¿cierto? Porque aun cuando el conciliador formule propuestas, las partes son libres de
aceptarlas o de contrariarlas y de no considerar el acuerdo como definitivo. Y en ese es, como les digo, una introducción que me gustaría tener en cuenta dentro de la posibilidad de que los métodos de resolución de conflictos, así llamados por la Plan Decenal de Justicia y por el Estatuto de Conciliación nuevo, los métodos de resolución de conflictos concentran varios aspectos importantes como también el arbitraje, la amigable composición, los dispute boards, en fin, muchos otros métodos de resolución de conflictos. Muchas gracias. Por ahí dejo la intervención. Gracias. Perfecto. Bueno, si se dan cuenta, ya hemos estado, y con esa intervención de los panelistas, la primera intervención, ya vamos marcando un poquito el derrotero en cuanto a esas diferencias, esas semejanzas o esos aspectos que también comparten ambos métodos. Pero entonces, digamos, ya partiendo de esa definición o de esos rasgos, digamos, generales, más característicos de una y otra figura, eh, yo me imagino que algunos abogados e incluso las personas que se encuentran por fuera de estos escenarios y que apenas se están adentrando de pronto a estas figuras, se preguntarán cuál es la importancia de que un país como el nuestro, Colombia, sepa, reconozca, profundice en conocer estas figuras. Yo pienso que más allá de que algunos u otros hayamos sido de pronto víctimas de pronto de la violencia en Colombia, eso de pronto nos puede marcar un poquito, nos puede dar una noción de por qué son importantes estas figuras, pero yo quisiera saber de pronto, doctora María de Jesús, ¿qué considera usted, digamos, cuál es la importancia de que se reconozca y se profundice en una figura u otra? Gracias, doctora Marta. Yo pienso que la conciliación como la mediación resultan ser en sus diversas modalidades, son figuras que deben ser conocidas por todos los colombianos, precisamente porque, como ya lo hemos precisado, son modos de resolución de conflictos donde las personas pueden gestionar la solución de los conflictos por ellas mismas. Precisamente con la participación de un tercero que puede actuar como facilitador en algunos casos, como la conciliación y la mediación precisamente, o como decisor, pero porque así las partes se lo solicitan, que sería el caso del amigable componedor y del árbitro. Pero volviendo un poco a enfatizar sobre la razón de ser de estas figuras y el propósito que tienen estas figuras en nuestro sistema legal, el nuevo estatuto precisamente, que me pareció como algo pertinente, unos aspectos muy pertinentes que ya venían siendo discutidos en la academia, que ya venían siendo considerados por la misma Corte Constitucional, precisamente derivado de esos principios y valores sobre los cuales se asienta la Constitución política. Esos propósitos que tiene la conciliación como la mediación son precisamente facilitar el acceso a la justicia, generar condiciones aptas para el diálogo y la convivencia pacífica y servir como instrumentos para la construcción de paz y de tejido social. Y yo creo que esto es precisamente lo que necesitamos los colombianos, lo que necesita Colombia: metodologías, espacios y escenarios que permitan precisamente el diálogo, como lo viene señalando incluso el Ministerio de Justicia y del Derecho en esta semana, donde está promoviendo la utilización de la conciliación en sus diversas modalidades. Espacios y metodologías donde todas las personas puedan escucharse, puedan dialogar, puedan conciliar
y o mediar sus diferencias frente a los conflictos. Entonces yo creo que es importante que en la medida en que todos los colombianos nos empoderemos, nos apropiemos de todas estas figuras para poder utilizarlas eventualmente, estaremos aportando entonces al fortalecimiento de la convivencia, a la construcción de paz. Pero bueno, también hay otro punto importante y siempre creo que ya lo hemos discutido incluso con Pablo, y es ese cambio cultural que Colombia o que los colombianos hemos venido haciendo, porque hay que decir que hoy hemos avanzado muchísimo. Y yo creo, Marta, que tú en el cargo que tienes como directora del Centro de Conciliación y Arbitraje lo estás evidenciando. Hay un cambio cultural en la manera como las personas estamos enfrentando el conflicto. Ya las personas están acudiendo mucho más a una conciliación, ya están acudiendo a la mediación, están acudiendo a todos estos modelos. Incluso si volvemos esa mirada a la parte constitucional, es un deber ciudadano, dice la Constitución, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, al mismo tiempo que también nos señala como un deber de los colombianos el que colaboremos para el buen funcionamiento de la administración de justicia. Entonces yo creo que todos estos puntos podrían evidenciar esa importancia que Colombia requiere de conocer y profundizar el conocimiento acerca de la conciliación y la mediación, y por eso me ha parecido como muy bonita digamos, esta semana de promoción de la figura de la conciliación, que como ya lo van evidenciando todos los que estamos presentes en este panel académico, somos unos convencidos y unos apasionados de la conciliación, de la mediación como modelos autocompositivos de resolución de conflictos, porque lo valioso y lo que las personas tienen que precisar y darle importancia es que son las partes que enfrentan el conflicto quienes finalmente deciden acudir a ellas para solucionar el conflicto, pero también deciden la forma como o los acuerdos sobre los cuales le dan solución al conflicto. Entonces, yo creo que es importante todos estos aspectos de fortalecimiento al acceso a la justicia, esos espacios dialógicos, esas metodologías basadas en el consenso de que se hacen necesarias, y que invito, sea de paso, a todos los colombianos y a todos los aquí presentes a socializar todas estas metodologías para contribuir precisamente a fomentar esa cultura de resolución de conflictos a través de la conciliación y de la mediación. Doctor Pablo, adelante. Muy bien, muchas gracias. Sí, lo planteado por la doctora María de Jesús es claro, y yo voy un poco más allá, es decir, procuramos un cambio en el paradigma y en la función y en la visión que debemos tener todos los abogados hacia cómo se resuelven los conflictos y cómo es nuestro papel activo de hacedores de paz. Somos peacemakers en la medida en que estamos en contra de las soluciones violentas, en contra de las soluciones litigiosas, en la medida en que ellas no sean el primer paso para resolver un conflicto, como nos hemos acostumbrado. Es decir, los colombianos estamos muy acostumbrados a judicializar nuestros conflictos, y por eso el énfasis en estos métodos de resolución de conflictos como primigenios, como primeros, como primera opción de acceso a justicia es clave, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista es que yo he asumido también en mi papel de miembro de OLADC, de la Organización Latinoamericana de Derecho Colaborativo, como el papel de los abogados del futuro, del presente y del futuro, debe ser menos controversial,
decir, debemos vernos menos como contraventores, como contraposiciones, sino tenemos que dejar esa visión adversarial del conflicto y volvernos más cercanos y próximos para la construcción de acuerdos sustentables, de acuerdos permanentes, de acuerdos en que las partes involucradas brinden sus propios caminos de solución. Entonces, como les decía, es todo un cambio en la perspectiva de, de los principios, que eso me parece excelente del nuevo estatuto. El Estatuto de Conciliación arranca estableciendo unos principios que iluminan la institución, y entre esos está, por ejemplo, que después el desarrollo lo complica un poco, el de la informalidad, el de la flexibilidad. Entonces, por eso es importante que nosotros no olvidemos esto, colegas, y de otras profesiones. La ventaja y la gran fortuna que tenemos al impulsar la mediación es que ella es interdisciplinar, es multidisciplinar. Es decir, es posible que no solo abogados titulados sean los encargados de resolver los conflictos. De cuando acá nos abrogamos esa exclusividad en el manejo de los conflictos, cuando, por ejemplo, estoy seguro, la doctora Mayito lo dirá, que muchos de los estudiantes y de los participantes de la maestría de resolución de conflictos no son solo abogados, sino de otras profesiones. Entonces, abrazamos a los psicólogos, a los trabajadores sociales, a todos los miembros de la comunidad que quieran capacitarse en técnicas y en manejos de resolución de conflictos, en teoría del conflicto, profundizar acerca de cómo construir acuerdos permanentes y sustentables de mejora de las relaciones entre las partes, por ejemplo, con los caucus. Les recuerdo los caucus, que son importantes en la medida en que son reuniones que sostienen las partes con el tercero de manera individual y que les permiten fluir un poco más que cuando están enfrentados cara a cara con la contraparte. Entonces, esa visión de que no somos contrapartes, sino que estamos unidos para la solución del conflicto es bien importante. Entonces, cerrando ya esta pregunta, creo que la clave es esa, ¿cierto? Identificar que estos dos mecanismos procuran hermanarse. No es que el título, que fue atractivo y que trajo a todos ustedes y a muchos más que quieren participar del versus, no es ese el propósito, ¿cierto? Mi movimiento y mi iniciativa Mediación en Colombia pretende hermanar las dos figuras, que precisamente sean los conciliadores los que estudien mediación, se preparen en mediación y puedan ejercer al mismo tiempo las dos actividades. Es decir, es una luz que le da filosofía y profundidad a la conciliación, la mediación, y ya veremos más adelante cómo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Bueno, sí, precisamente en ese contexto, digamos, de la importancia que tienen las figuras, es claro que esa política, digamos, gubernamental a veces pareciera ser un poco abstracta porque, es decir, la gente del común o del día a día a veces no, pues no evidencia de qué manera pueden acceder a los métodos, o no ven algo como muy material que pudiera permitirles a ellos resolver esas diferencias cotidianas, ¿cierto? A través de estas figuras. Entonces, digamos que el Ministerio de Justicia y del Derecho ha desarrollado como algunas, lo que ellos denominan como caja de herramientas, ¿cierto? Para poner en marcha estas figuras. Entonces, en ese sentido, yo quisiera que de pronto, si ustedes nos quisieran conversar un poquito, nos quisieran contar acerca de en qué consiste estas cajas de herramientas y en qué momento podemos utilizarlas. De pronto, en manos de quién podrían estar estas cajas de herramientas y de qué forma poder ponerlas
mejor dicho, ponerlas en marcha para que nos sirvan para implementar estas figuras. No sé de pronto quién de los dos quiera abordar la pregunta inicialmente. Bueno, yo quisiera decir algo muy puntual. De hecho, está en la caja, en la página web del ministerio, y aprovecho precisamente para invitarlos a que todos los que tengan interés en estos temas, que se interesen por la práctica de estos métodos de resolución de conflictos, se acostumbren a revisar en la página del Ministerio de Justicia, pero antes de acostumbrarse a revisar, que por lo menos la revisen para que sepan toda la información que hay, que encontramos relacionado con esto. A veces yo me quejo, y mis estudiantes lo saben, me quejo porque siento que todavía falta mucho por socializar, que todavía falta mucha pedagogía por hacer, que todavía falta mucho para que la gran mayoría de los colombianos nos empoderemos, y más que empoderarnos, conozcamos que estas herramientas como instrumentos de paz están reglamentadas en la ley, pero más allá de su reglamentación en la ley, están presentes en nuestra vida para poder apoyarnos en la gestión y resolución de conflictos. Y esto también lo digo porque necesariamente no tenemos que ir a la ley para poder conciliar o para poder mediar. ¿Verdad? Ahora, si nosotros hacemos ese ejercicio desde el derecho, por supuesto que tenemos que cumplir la ley tal cual como está establecido, y eso es lo que nosotros como abogados también nos encargamos de promocionar. Pero lo que quiero señalar es que efectivamente, si hacemos una mirada interna, vemos que en nuestra cotidianidad estas metodologías de resolución de conflictos están muy presentes. La caja de herramientas es una, digamos, es una política pública del Estado, al menos así lo veo yo, que el Ministerio de Justicia ha construido, ha diseñado, y creo que ha sido apoyado con ONGs internacionales. Creo que es la USAID, si no estoy mal, pero la caja de herramientas responde a esa visión que el país desde 1991, diría yo, ha visto en los métodos de resolución de conflictos como instrumentos que permiten fortalecer la paz, la construcción de una cultura de paz en todo el territorio colombiano, es decir, desde lo municipal a lo regional, partiendo precisamente de esa administración nacional, y tratando de llegar precisamente a esos territorios más apartados de Colombia. Entonces, esta caja de herramientas, como su propio nombre lo indica, son un conjunto de instrumentos metodológicos y teóricos implementados a partir de guías conceptuales. Creo que ustedes pueden entrar al link, pueden bajar las cartillas que están documentadas, no solamente para la comunidad, sino también para los operadores. Pero toda esta caja de herramientas contienen disposiciones legales y reglamentarias, es decir, allí están todas las normas que dan lugar al desarrollo de todas estas figuras. También están documentados protocolos, procedimientos, metodologías para la implementación de todas y cada una de estas figuras. Y el diseño está orientado bajo unos ejes que dan cuenta de la conciliación en derecho y la conciliación en equidad, que dan cuenta de la mediación en 3 escenarios: la mediación escolar, la mediación comunitaria, y no recuerdo cuál es la otra, Pablo, creo que es la mediación intercultural.
creo que es la mediación intercultural. Entonces, son metodologías de las que estamos hoy hablando aquí, que lo que se quiere es que las autoridades locales y municipales puedan apropiarse de esta caja de herramientas y ponerlas al servicio de su comunidad, implementarlas, abrir mesas de trabajo, orientar a las personas para que ellas puedan trabajar en eso. Entonces me parece que es una forma de promocionar una cultura de resolución de conflictos de manera pacífica, de manera dialogada, y que finalmente, y creo que esa es una frase que no nos cansamos de escuchar en muchos escenarios, haya un desarraigo en el uso de la violencia para abordar situaciones conflictivas al interior de las distintas comunidades. Entonces, creo que en términos muy generales, eso es un poco lo que significa esta caja de herramientas. Pablo creo que puede ampliar un poco más esta pregunta. Sí, cómo no, mucho gusto, doctora María de Jesús. Sin duda, el gobierno, yo ahí precisaría, la doctora Margarita Cabello fue la autora de ese proyecto de la caja de herramientas, o por lo menos la impulsora, y el gobierno actual lo ha fomentado, pero yo quisiera que lo hiciera con más énfasis, que fuera más presente aún el ministro y el jefe de mecanismos de resolución de conflictos cada vez tuviera una participación más activa, porque es que necesitamos toda una campaña publicitaria, como les recomendé ya en el chat de la reunión, ese video de Pongámonos de Acuerdo del Ministerio de Justicia, que es hermoso, está muy bien editado, muy bien construido, y que nos invita de una vez a hermanar las dos figuras, que es el propósito de esta charla, ¿cierto? No enfrentadas, sino como hermanadas. Las dos figuras permitirán en su momento que Colombia aborde estos escenarios de construcción de paz con una mirada muy abierta, muy holística, muy eh, amplia con relación a la posibilidad que tenemos de hacer mediación comunitaria, por ejemplo, en los municipios PDF que fueron víctimas de la violencia, mediación escolar que está liderada en buena medida por la Cámara de Comercio de Bogotá, que ha avanzado mucho en la temática, la Secretaría de Seguridad del Distrito de Bogotá también tiene implementada mediación. Hay mediación policial ya en arranque y en vigorosidad dentro de nuestra fuerza policial para que cada vez los policías que acuden por primer llamado a la solución de los conflictos tengan técnicas y herramientas y bases para evitar que la violencia se escale, ¿cierto? Porque es que, lo vuelvo a decir, lo que nos hemos acostumbrado en Colombia es a resolver de manera violenta los conflictos. Y ese es el gran cambio que tenemos que lograr a partir de una política gubernamental, pero de un involucramiento de todos los ciudadanos. Es que este mensaje no es solo para abogados, es para todos los ciudadanos. Tenemos que tocarle la puerta al ciudadano común. De ahí mi interés del canal que les propongo que se suscriban, que ya cuento con 2.950 suscriptores. Espero que ustedes todos se suscriban en el día de hoy, y que está dedicado a la mediación en Colombia como iniciativa, construcción de paz y de una paz efectiva que se da a partir de la resolución pacífica de los conflictos y del empoderamiento de las partes, que son las que tienen que buscar esos escenarios propicios para la escucha activa. Fíjense que hemos oído hablar casi toda la mañana del diálogo, pero primero que el diálogo está la escucha asertiva, empática, eh, activa, en la medida en que si ustedes escuchan, que es lo que están haciendo ahora, brindándonos esta gran oportunidad de transmitirles lo poco que sabemos, pues esa escucha les permitirá participar ahora en las preguntas
que tengan las inquietudes que tengan con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, doctor Pablo. Bueno, definitivamente y un comentario que quisiera hacer al respecto también de estas cajas de herramientas es que en definitiva los actores de la sociedad y sobre todo quienes lideran esos escenarios de acceso a la justicia son, digamos, pienso yo, quienes por tener la posibilidad de acceder mucho más rápido a ese conocimiento de estas cajas de herramientas o de estas oportunidades que genera el ministerio, yo pienso que son en principio pues los llamados a aterrizar más abajo, ¿no? En la población este conocimiento, ¿no? Estos mecanismos y la caja de herramientas son, o sea, están desde formatos, ¿cierto? Hasta cartillas de ABC para que las personas todas puedan comprenderlo. Entonces, ahí sí me siento, digamos, un poco llamada como directora de centro y les digo que es así, a impulsar de estas cajas de herramientas en toda la población, no solamente quienes deciden de manera voluntaria aquí venir y solicitar nuestros servicios, sino también a través de las jornadas gratuitas de conciliación, de mediación también, cuando vamos y promovemos la mediación escolar o cuando promovemos la mediación comunitaria que es tan necesaria en estos momentos. Y entonces, hablando de esos actores, digamos que dentro de las figuras está un actor importante y es el conciliador y el mediador. Entonces, para aquellas personas que de pronto no pudieron estar desde el inicio de esta conferencia, quisiera, doctora Mayito o doctor Pablo, que reiteráramos esa distinción entre el rol que cumple el conciliador y el rol que cumple el mediador, entendiendo que este es uno de los aspectos que más distancian o, digamos, caracteriza a una y otra figura. Quisiera que de pronto recalcáramos esa parte antes de pasar con las preguntas. Bueno, gracias. Bueno, nuevamente voy a proponerle aquí al doctor Pablo que hagamos esa sinergia en términos, me voy a referir al conciliador para darle a él la oportunidad de que hable del mediador y luego entonces ya podamos analizar las dos figuras teniendo en cuenta más sus semejanzas que quizás esas diferencias, porque como lo que hemos venido conversando, yo creo que aquí lo importante no es tanto diferenciar a las figuras, sino tratar de identificar cuál es la pertinencia de cada una de ellas para ser utilizada frente a los distintos conflictos que se presentan. Entonces, yo creo que al contrario, debemos ver como esa fortaleza o la existencia de esta figura como una fortaleza en la medida que nos amplía el portafolio de herramientas para poder acudir a ellas con el propósito de ser más asertivos en la solución del conflicto, pero yo creo que ahora más adelante finalmente vamos a dar con esos puntos. Entonces, en este sentido, yo creo que volvemos a dos aspectos que ya hemos ido precisando. La conciliación en Colombia está reglamentada en la Constitución política como un mecanismo a partir del cual un particular administra justicia. Entonces, esa es una primera diferencia. La conciliación es una forma de administrar justicia por un particular en su rol de conciliador. Y ello precisamente es lo que conduce a que la ley le haya designado la obligación o la función de proponerle a las partes durante el trámite de la audiencia de conciliación fórmulas de arreglo que las partes no están obligadas a aceptar. El ejercicio es que no solamente el conciliador
proponga fórmulas de arreglo, sino que el conciliador motive en primer lugar a las partes para que propongan ellas mismas las fórmulas de arreglo. De hecho, todos mis estudiantes lo saben y los que están presentes estarán recordándolo. Yo siempre le digo a mis estudiantes, es una obligación de ley, pero evitemos proponer fórmulas de arreglo. Tratemos de que sean las partes las que propongan las fórmulas de arreglo, y ya en ese evento crítico de que no quieran proponer, o las que proponen no satisfacen realmente sus intereses o necesidades en la solución del conflicto, pues revisemos y construyamos una propuesta conjunta con toda esa información que ellas han llevado a la mesa. Y si no, pues entonces propongamos la fórmula que creamos en ese momento puede ser posible, a ver si las partes la consideran. Pero está claro que es una obligación de ley, que tenemos esa posibilidad en el rol de conciliadores para proponer fórmulas de arreglo. Eso está en nuestra legislación colombiana. Y eso es lo que nos distingue en el ámbito internacional, en la legislación comparada frente a la mediación. El mediador no propone fórmulas de arreglo. El mediador puede hacer espacios o fórmulas de composición para que las partes puedan ellas mismas precisar esa propuesta, pero bueno, ya lo explicará el profesor, el doctor Pablo. En ese orden de ideas, mientras la conciliación es una forma de administrar justicia, es decir, es un acto jurisdiccional, la mediación podemos decir que es todo lo contrario, es un mecanismo no jurisdiccional, y eso también tiene sus fortalezas, porque eso la hace más abierta, más general, de pronto más atractiva también para la solución de muchos y determinados conflictos. También es cierta. Ambas figuras no son adversariales, porque en ambas figuras prevalece precisamente la voluntad de que las partes quieran llegar a acuerdos a través de la cooperación, Pero en ese orden de ideas, entonces, el conciliador es una tercera persona ajena al conflicto, siempre va a ser una persona natural, una persona idónea, que debe estar capacitada de manera específica y rigurosa para orientar el trámite conciliatorio bajo los principios que también rigen al mediador de imparcialidad y neutralidad. Aquí también quiero enfatizar que esta capacitación de manera específica a la que se enfrenta el conciliador está derivada precisamente de su condición de administrar justicia de manera ocasional y transitoria en la forma en que lo ha consagrado la Constitución política. Y por último, quiero precisar que el conciliador, tanto en la pasada ley 640 del 2001 como en el nuevo estatuto, la ley 2220 del año pasado, determina unas obligaciones al conciliador. Y es precisamente en esas obligaciones donde uno puede describir de alguna manera el trámite de conciliación a partir de esas funciones que cumple el conciliador y que debe juiciosamente realizar. Hay algunas que quiero destacar, por ejemplo, y es que el conciliador debe explicar el objeto, alcance y límite de la conciliación. Para el conciliador es una obligación, pero en la práctica hemos visto en las distintas normas internacionales que el mediador también hace lo mismo. Para el mediador es muy importante que las partes sepan de qué trata la mediación y que entiendan cuál es el alcance de la mediación en el marco de su actuación. Y como les dije al inicio de esta participación, el conciliador debe motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en los hechos tratados en la audiencia de conciliación. Eso es importante. El conciliador tiene que actuar
sobre la información que las partes hagan manifiesta en la audiencia de conciliación. Y en ese orden también formular propuestas de arreglos. Si ustedes ven, leen el artículo, se darán cuenta que el numeral 4 habla de motivar y el numeral 5 habla de proponer. Entonces, ahí también tiene asidero lo que yo les recomiendo a mis estudiantes. Motiven, inviten, conduzcan a que las partes sean quienes formulen las propuestas de solución y por último, sean ustedes como conciliadores los que puedan proponer esas fórmulas que unan esas diferencias entre las partes y puedan finalmente conducir a la regla. Yo creo que con esto... Sí, yo creo que la doctora Mayito dijo bastantes características de la conciliación y quisiera entonces, doctor Pablo, que ahí mismo en esa respuesta entonces abordemos también otros aspectos y entonces así ya damos, digamos, abarcamos la pregunta siguiente que era básicamente cuáles eran las diferencias y semejanzas de las dos figuras. Para luego entonces pasar a las conclusiones y entonces abrir el espacio de preguntas. Muchas gracias. Pues entonces, perfilando la mediación, quiero avanzar diciendo que el papel del conciliador es muy activo, es directivo, es legalista, es formalista, y que en cambio la mediación trata de ser mucho más flexible, mucho más cercana a las partes, mucho más involucrando a las partes para que salgan de ese ensimismamiento que les produce la parte negativa del conflicto. Entonces, ese papel de facilitador, de acompañante, de ese rol de neutral, equidistante al máximo del mediador, es su tarea fundamental y es una diferencia bien importante con las características que señaló la doctora María de Jesús. Pero no es lo único. También sirve fuera del rol del mediador, que es, como les dije, más pasivo, pero orientado a la construcción del acuerdo, desde que las partes se empoderen y propongan ellas mismas las fórmulas creativas de solución. Ese es el gran quid del asunto, es decir, cómo las partes van a aprender mediante una pedagogía y mediante todo un esfuerzo que cumple el mediador a crear ellas mismas, por sí mismas, las soluciones, las opciones, las alternativas de construcción del acuerdo. Eso no es fácil, eso no es de un día para otro, es toda una cultura. Es decir, por eso la iniciativa de mediación en Colombia persigue que esta figura sea conocida por todos los ciudadanos. Fíjense que es un reto enorme porque de todas maneras tenemos por delante 32 años de la ley 23 del 91, ¿cierto? No es fácil. Y después de tanto esfuerzo que se ha hecho por el ministerio, por los centros de conciliación, por toda esa estructura magnífica que funciona alrededor de la conciliación, construir ahora espacios para la mediación no va a ser fácil, pero vamos a dar la tarea, vamos a darla con empeño y con decisión. Y además les confieso que un paso importante es también el que se está dando ahora mismo en estos momentos en la Corte Constitucional. Está pasando a prueba la semana entrante la ratificación de la Convención de Singapur sobre mediación en el contexto internacional. Entonces, eso va a darle a Colombia, cuando ya la ley sea totalmente ratificada, que ya fue sancionada por el presidente y promulgada por el Congreso, pues una vez la Corte le dé su visto bueno, la Corte Constitucional, esa convención de Singapur va a servirnos para tener más claro la posibilidad de pactar acuerdos, de pactar cláusulas que tengan la mediación en su posibilidad de pactarse para que sea
un método de resolución de los conflictos contractuales en los convenios internacionales. Fíjense que he puesto varias veces como ejemplo el del pleito que tuvimos con la Unión Fenosa por Electricaribe, ¿cierto? Ese pleito costaba 1.600 millones de euros. Si lo hubiéramos perdido, que afortunadamente lo ganamos, hubiera sido catastrófico para la costa y para el país pagar esa suma tan grande. Pues ese pleito se pudo haber manejado a través de conciliación o de mediación, porque realmente había que acercar a las partes en sus pretensiones y tratar de ver cómo se solucionaba sin pleito. De los pleitos no queda sino un ganador y un perdedor. Rara vez hay empate y generalmente la vida no es así, no todo es blanco y negro. Entonces hay que construir acuerdos en que ambas partes ganen con esa posibilidad. Entonces, para cerrar un poco ya en los temas, quiero invitarlos a que tengan claridad en que la figura de la mediación persigue la comediación también, que sea interdisciplinaria, que los abogados no nos sintamos los únicos que podemos resolver los conflictos, sino que podemos comediar con psicólogos, con trabajadores sociales, con científicos sociales, personas dedicadas a la materia, personas que hayan estudiado teoría del conflicto. Y también importante señalar que la mediación es un instrumento de paz y de concordia para todo Colombia, porque nos lleva a esos otros escenarios que son las mediaciones vecinales, por ejemplo, en los conjuntos de copropiedades. Es excelente, ¿cierto? Entonces, eh, agradezco el mensaje de la doctora Marta Lucía Casarosa, ¿cierto? Muy amable, muy querida. Y vamos a terminar ya con las conclusiones para ver si pasamos a preguntas. Muchas gracias. Como les digo, la flexibilidad, la interdisciplinariedad, el acceso a justicia cada vez más pronto, más cercano al ciudadano es uno de los objetivos del movimiento Mediación en Colombia. Muchas gracias. Gracias, doctor Pablo, doctora Mayito. Bueno, la verdad, bastante ilustrativo lo que nos han comentado en el día de hoy. Me atrevería a proponer como conclusión que la mediación y la conciliación son dos figuras autocompositivas, ¿cierto? En donde se busca resolver de manera pacífica los conflictos y que en Colombia digamos, se constituye en una política gubernamental para efectos de posicionar una cultura de paz en la resolución de los conflictos. Eso por un lado. Por otro lado, que existen, ¿cierto?, diferencias entre una figura y otra y que dependerá entonces de la situación o la diferencia que estemos intentando resolver, escoger un método u otro, y que dependiendo de ese método que escojamos, entonces el tercero facilitador tendrá un rol. Siendo así, la conciliación, un método en donde el conciliador propone fórmulas de arreglo, mientras que en la mediación, entonces tendremos a un tercero que le da mayor participación a las partes y que son ellas quienes en definitiva pues también intervienen y proponen sus fórmulas de arreglo. No sé si se me escapó algo por allí dentro de esas conclusiones. Doctora Mayito. Todo muy bien. Yo simplemente quisiera agregar algo que siempre le digo a mis estudiantes, tanto de pregrado como posgrados. Yo personalmente considero que son muchas más las semejanzas entre la conciliación y la mediación que las diferencias que pudiéramos listar. Y adicionalmente considero que esas diferencias son más de forma que de fondo, porque finalmente la estructura, el propósito de ambas figuras es exactamente igual. De ahí que Pablo hablaba de la hermandad en términos de formas de resolución de conflictos, porque finalmente las figuras tienen una estructura muy igual. Y en ese orden de ideas,
son figuras que ya lo dijimos, pero que quiero concluir, son figuras que tienen una modalidad consensual, que tienen una modalidad voluntaria y colaborativa en la solución de las controversias, que estarán apoyadas siempre en una tercera persona, conciliador, mediador, que será imparcial, neutral y que guiará a las partes como ese facilitador en la búsqueda de la decisión del conflicto. Pero aquí finalmente es importante tener en cuenta que para encontrar o distinguir las diferencias en estas figuras, yo creo que es muy importante que siempre tengamos en cuenta el marco legal de estas figuras, de cada una de ellas en dependencia de la normativa que estemos revisando, sea local o sea internacional, porque no es lo mismo la mediación como está reglamentada en Argentina, como está reglamentada en Estados Unidos, en España, en Francia, ¿verdad? Entonces, cada vez que vayamos a hablar de la mediación y que queramos establecer esas diferencias frente a la conciliación, hagamos el ejercicio de ver cómo están reglamentadas. Y se acordarán de mí cuando evidencien que efectivamente son diferencias de forma más que de fondo. Así que Gracias. Sí, eh, gracias, doctora Mayito. Bueno, dejamos el espacio abierto a preguntas y mientras tanto, pues les voy compartiendo información, les voy a proyectar la invitación que tenemos para el próximo 21 de noviembre, en donde también tendremos un evento muy interesante, pero este será de manera presencial. Entonces, mientras van formulando sus preguntas, les agradecemos nos las compartan a través del chat si quieren, o pueden alzar la manito quienes tengan preguntas. Miriam Bueno, Consuelo. así es. Adelante, Miriam. Buenos días, doctores presentes. Es que he escuchado toda la mañana, pues estoy laborando, pero muy pendiente al tema. Y es que estamos hablando sobre concientizar a la sociedad de que utilicemos los medios de conciliación para, pues, de alguna manera hacer de esto, pues, un poco más usuales. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanta validez tienen en Colombia o qué tan desgastante puede pasar en algunos casos? Un ejemplo, vamos a mediar los alimentos de un menor de edad, pero es que aquí en Colombia tenemos, la sociedad en general tiene esa convicción de que lo que no emite un juez o lo que no emite una autoridad reconocida por la ley, no, con esto no quiere decir que los medios no sean reconocidos por la ley, pero no es el común denominador. Entonces, yo voy a un centro de conciliación, me pongo de acuerdo, le voy a pasar la pensión a mi hijo, pero como a mí no pasa nada si no cumplo, porque no pasa nada en el momento, si bien es cierto, porque ese documento lo puedo usar a futuro, pero es un nuevo proceso. Entonces, más bien yo digo, pienso pues a título personal que si en Colombia no se usan estos medios de conciliación es por la eficacia que tienen ellos en el momento. Entonces no me desgasto dos veces con un tema, sino una sola vez. Es algo apreciativo. Gracias, Doctora Mayito. Miriam, por tu pregunta, comentario, opinión excelente. Yo no sé si el doctor Pablo quiere decir algo al respecto. Bueno, gracias. Sí, tiene la razón Miriam Consuelo. Realmente todavía estamos muy dentro de la cultura de la judicialización, yo lo había dicho, ¿cierto? Pero tenemos que ir migrando hacia formas de acceso a justicia. Es que para tú formular una demanda tienes que buscar un abogado. Para tú acudir a una mediación no tienes que buscar un abogado, ¿cierto? Esa es una de las grandes ventajas. Entonces, el acceso a justicia es que todos tengamos esa facilidad para llegar a alguien que nos va a ayudar a encontrar soluciones.
porque en un juzgado el juez está atribulado de trabajo, cada vez tienen más congestión, menos tiempo para uno. ¿Y quién dijo que el juez podía quitarse la toga y ponerse una camiseta de conciliador sin prejuzgar? Lo dice la ley, pero de alguna forma el juez está prejuzgando porque está afectando la confidencialidad del proceso, está interviniendo sobre las pruebas, está actuando de una forma que no es propia de él, está impropio. En cambio, si se derivara un trámite de mediación en el que las partes lograran con la debida confidencialidad, sin los espacios judiciales que son tan abruptos para el trato en familia, es precisamente la mediación familiar el camino para que tú te sientas mucho más cómoda, Miriam. Por ejemplo, hablemos de la posibilidad de que no te tengo que citar a una audiencia de conciliación, sino que te invito a una sesión de mediación. Las palabras tienen poder y ya empieza al lenguaje a expresarte que vamos a estar en un escenario más amable que el que pueda propiciarse en un estrado judicial. Entonces, esa elegancia juris, esa posibilidad de acceder a un método más suave, menos agresivo de solución, es sin duda eh, eh, confiable y propositivo. Gracias, muy amable. La doctora Mayito, si quiere complementar, con mucho gusto. No, yo creo que has respondido porque evidentemente necesitamos fortalecer ese cambio cultural que al inicio hablábamos. Yo creo que es importante que las personas entendamos que debemos apropiarnos de nuestros propios problemas en términos de su solución. Entonces, también es importante y eso se convierte como en ese criterio que nos ayudaría a tomar decisiones en relación a, vamos a una audiencia de conciliación ante un centro de conciliación o ante un mediador o vamos directamente a un proceso judicial atendiendo precisamente a la relación que se haya dado en el marco de esa situación conflictiva. Entonces, yo creo que ahí hay que saber analizar los distintos contextos en los que se desarrollan los conflictos y bueno, pero apostarle a que las personas conozcan realmente cuál sería el alcance de la conciliación y de la mediación cuando las partes llegan a un acuerdo. Excelente. Sara Bravo tiene también una pregunta. Adelante. Muchas gracias. Dentro de las posturas que tenemos de la solución de métodos de conflicto, que es la mediación y el conciliador, quería saber, bueno, ya los exponentes nos indicaron unas ciertas características, pero al momento de solucionar cualquier conflicto, yo quiero saber si dentro de la ley estatutaria, dentro de la ley de solución de conflictos, existen unas características o para distinguir si un conflicto es viable para la figura conciliatoria o mediación. Entonces, si cada conflicto tiene ciertas características que yo pueda distinguir y decir si este va para la vía de mediación y este no, este es como más para la vía de un conciliador. Bueno, eso es un reto grande. Esa respuesta no la voy a responder yo. Bueno, yo creo que es una respuesta bastante compleja, pero es una respuesta que es la que nos aterriza
efectivamente en la importancia de estas figuras. Efectivamente, la ley no nos dice qué debemos llevar a una mediación y qué debemos llevar a una conciliación. La ley lo que nos indica es cuáles son los asuntos que pueden ser conciliables y cuáles son los asuntos que pueden ser mediables, que de manera muy ligera les digo son finalmente lo mismo. Lo que yo puedo conciliar, lo puedo mediar, salvo que esté establecido en la ley que ese asunto puntualmente debe ser sometido a conciliación, y ya eso es otra cosa. Entonces, bajo esos puntos, yo el primer día de clase a mis estudiantes, la primera semana o la segunda, les hago esa pregunta. Es decir, tenemos por delante un portafolio de figuras donde nosotros podemos resolver los conflictos, y muchas veces hay situaciones que podemos resolver en cualquiera o a través de cualquiera de esas figuras. Entonces ahí el punto importante es que seamos los abogados, o las partes que vivimos, que somos, que integramos esa controversia, capaces de ser asertivos en la escogencia de uno y otro. Entonces, yo creo que van a ser las condiciones, el tipo de conflicto, la forma como este se ha venido desarrollando, los costos en materia de tiempo, en materia de economía, la relación que tengo con las partes, la viabilidad precisamente del acuerdo, es decir, que yo tenga de alguna manera esa referencia de que las personas, no obstante desistir un acta de compromiso, va a cumplir o no cumplir, lo que me llevará a escoger si voy a conciliar o voy a una mediación. O en su defecto también podemos ampliar la pregunta, ir a una conciliación en derecho, o ir a una conciliación en equidad, o incluso llegar a una amigable composición, o por qué no un arbitraje. Entonces yo creo que son esos criterios sobre la situación que se enfrentan y la relación que hay entre las partes las que nos van a ayudar a que nosotros como abogados y a que las mismas partes puedan decidir dónde acudir, es decir, cuál sería la figura más asertiva. Sí, yo también quiero complementar diciendo que la clave para la mediación es precisamente que no está reglamentada, ¿cierto? Un autor que de pronto ustedes han oído nombrar, que se llama Harvey Peña Sandoval, considera que no debemos tener nuevas leyes sobre mediación, porque cada vez que creamos una ley nos surge por el prurito legalista estarle cambiando, aumentando, reglamentando, y la concepción misma de la resolución del conflicto debe alejarnos de la aplicación de un precepto legal. Es más bien la construcción de un acuerdo entre las partes donde esa reglamentación, esa mirada un poco rígida que tenemos los abogados de cómo se resuelven los conflictos, aplicando una norma a una situación, mirando unas pruebas, decantando unos hechos, no es precisamente la visión de la mediación. La mediación es mucho más amplia que eso y persigue que la voluntad de las partes se exprese de manera libre y que las decisiones no sean tan en derecho, sino más en equidad, más en apartándonos del rigorismo judicial. Cada vez que la mediación se ha legalizado en el mundo, de alguna forma empezamos los abogados a complicar y a formalizar el trámite. Entonces, ese es uno de los riesgos que tenemos, pero esperemos que sea resuelto razonablemente con el tiempo. Ya Sí. tenemos mediación en materia penal y yo la siento un poco rígida, ¿cierto? Ya tenemos mediación en materia escolar, pero está funcionando muy bien. Tenemos mediación policial, tenemos mediación comunitaria. Es decir, ya estamos en un camino amplio a que haya mediación privada, civil y comercial, empresarial en Colombia. Vamos para allá, gracias a Dios. Gracias por la pregunta.
Sí, yo quisiera agregar algo muy importante para esa pregunta de Sara, además de todo lo que han dicho pues nuestros invitados, y es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. O sea, recuerden que ese principio enmarca todo esto. Y entonces, aquellos asuntos que son de libre disposición, las partes tendrán la posibilidad de, mediante su voluntad de querer arreglarlos, pues en definitiva solucionarlos. Em, Efectivamente, la ley digamos, no sé cómo decirlo, ha hecho un poquito más cuadriculado estas figuras, pero ojo, aquí debe primar la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, allí como para orientar un poquito cómo dirigir un asunto u otro a qué figura. Entonces, eso quería agregarlo. Bueno, me quedan solo 3 preguntitas más, creo que para poder cumplirles en el tiempo. Una pregunta la hace la señora Joyce Ospino. Ella pregunta cuáles serían las fortalezas de la mediación y cuáles sería la fortaleza de la conciliación. Doctor Pablo tiene el micrófono cerrado. Doctora Mayito, adelante. Yo creo que las fortalezas son las mismas y ya las fortalezas son las mismas. De pronto podría decir que tratándose de que la conciliación es un acto jurisdiccional en la medida en que está reglamentada en la ley, es una forma de administrar justicia y que finalmente si se llega o no a un acuerdo, hay un documento que el conciliador debe expedir con las firmas o no de las partes, ¿verdad? Y eso de alguna manera tiene un marco de referencia para algunas personas que todavía no reconocen la cultura y el compromiso de la palabra y la voluntad de querer por sí misma resolver algo que no tiene por qué resolver un tercero, en este caso el juez. Ese sería como digamos, esa fortaleza de la conciliación en el entendido de aquellas personas que tienen un conflicto y que quieren solucionarlo por la conciliación, pero que tienen claro que si no hay conciliación, que si no hay acuerdo, van a seguir a las instancias judiciales para resolverlo. Y la fortaleza de la mediación está en la misma línea. Si para la conciliación la fortaleza es que está reglamentada en la ley, para la mediación es precisamente que no está reglamentada en la ley y que eso hace mucho más flexible, más atractivo, más informal, de mayor amplitud y libertad para las partes, generar esos nexos vinculantes cuando se toman decisiones. Entonces, yo vuelvo y digo, esto es una cuestión más de cultura, es una cuestión más de compromiso y de querer hacernos la vida más agradable, es decir, de querer no vivir en el conflicto, sino tener estas herramientas prácticas, rápidas, amigables, que posibiliten de alguna manera continuar nosotros con esas personas con las que eventualmente tenemos diferencias, las relaciones que tenemos, porque muchas veces somos socios de una empresa, somos familia cercana o civil, pero somos familia y somos personas con las que bien o mal vamos a tener que seguir conviviendo. Entonces, creo que la mediación en este sentido sirve como un instrumento. Pero finalmente vuelvo y digo, las dos tienen las mismas fortalezas, métodos consensuales, voluntarios de querer arreglar situaciones conflictivas. Una legal que nos abriría la puerta si no hay acuerdos a un proceso judicial y la otra no, pero también igual no quiere decir eso que no podamos llegar finalmente a un proceso judicial. Bueno, yo creo que le voy a dar la palabra a las personas que tienen más preguntas y uno contesta una y otra para no demorarnos. Bueno, Weimar Chova tiene una pregunta. Adelante. Bueno, buenos días ante todo.
Eh, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué planes hay a futuro, corto y largo plazo para lograr una mayor implementación de estos métodos alternos de solución de conflictos? En dos puntos exactos, que son, es decir, dar a conocer a las partes que la existencia de estas alternativas. Y segundo, generar en las partes esta necesidad. Eh, porque, a ver, eh, estos espacios y encuentros son buenos, pertinentes y todo, pero estas propuestas que se plantean en ellos no se pueden quedar solamente aquí, es necesario materializarlas. Entonces, esa es pues, mi consulta. Eh, ¿qué, ¿Qué planes en sí hay a futuro? ¿Qué camino hay pues, que seguir? Gracias, Weimar. Una pregunta trascendental. No sé si ustedes quieren agregar algo. A mí me gustaría decir algo, pero por supuesto le doy la palabra. No, adelante, Marta Luz, dile. Bueno, esa pregunta es muy importante y tiene que ver, siento yo, que con la responsabilidad social que tenemos algunos actores en la sociedad. Es decir, puedo hablar desde las universidades. Las universidades tienen un rol trascendental en el impacto y en la transformación de la vida de las personas que la rodean y de quienes ellas hacen parte. Entonces, eh, nosotros hemos evidenciado desde la academia y desde ese brazo social que tienen las universidades la importancia de articular esfuerzos con las entidades públicas, ¿cierto? Para que esto que nosotros estamos hablando aquí en este espacio que pareciera un poco privado, ¿cierto? Pueda tener el alcance que queremos de acuerdo con la importancia que esto tiene. Entonces, Weimar, quiero decirte que nosotros desde los centros de conciliación que hacen parte de las universidades e incluso me atrevo a hablar por los consultorios jurídicos, que es el escenario de prácticas de los estudiantes de derecho, estamos llamados a llevar esto más allá de los muros de la universidad. Y entonces, puedo decirte que dentro de nuestro plan de acción anual, hay jornadas de sensibilización, no solamente con jornadas gratuitas de conciliación, sino con jornadas de capacitación gratuita para poder llevar este conocimiento a las comunidades, a los colegios, a todos esos escenarios en donde las personas necesiten de este conocimiento para que luego puedan empoderarse y puedan ponerlo en marcha. Entonces, ese es como el plan, digamos, a corto, mediano y largo, porque es que esto es un tema de no acabar, o sea, desde que tengo, no sé, desde que estoy en estos medios, en estos escenarios, esa es una estrategia constante, o sea, llevar el conocimiento a las comunidades y llevarlo de manera también gratuita, en principio también, ¿no? Ya para algunas otras estrategias, como se requiere de aunar esfuerzos, pues entonces es probable que tendremos que hablar de otro tipo de proyectos, otro tipo de estrategias, pero en principio, pues se trataría de un plan de capacitaciones permanente, anual, en sitio. Ese es como el plan. Te puedo hablar de lo propio, desde mi cargo, ¿no? No sé si el doctor Pablo pues quiera señalar algo. Y tengo un ruido acá de una construcción cercana, pero Sí. sí me gustaría decir que yo no duermo, no descanso, no hago sino dictar conferencias a donde quiera que me inviten sobre mediación para Colombia. Y tengo en mi canal de YouTube dedicado a eso y en otras participaciones que puedo compartir todas mis ideas, todos mis planteamientos, toda la campaña que he venido desarrollando. Mi esposa está totalmente aburrida ya de oírme hablar de mediación, pero pienso que
cada día ve que avanzamos más. Por ejemplo, este conversatorio es un paso más, ha tenido una gran trascendencia entre los colegas. Eso es importante. Ya a mí me designaron embajador del FIMEP, el Foro Internacional de Mediadores Profesionales. Y para Colombia, entonces, de alguna forma tenemos que cumplir esa labor todos y cada uno de nosotros, volvernos multiplicadores de esta idea. O sea, esto requiere un esfuerzo adicional, pero bien vale la pena. Es decir, estamos construyendo paz, colocando nuestros granitos de arena para que la paz sea posible. La paz total la tenemos a partir de la construcción de estos métodos de resolución de conflictos. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor. El señor Javier Mendoza tiene una pregunta. Sí, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días. Muchas gracias por la participación y felicito a las personas que permitieron este espacio. Yo tengo una inquietud y es que nosotros, el derecho, la sociología, la psicología pertenecen a las ciencias sociales. Las ciencias sociales siempre han sido cuestionadas por sus resultados. Con base y fundamentado en eso, existe un principio sociológico que los conflictos son necesarios para que exista transformación. La pregunta es, ¿en qué medida la conciliación y la mediación permite la transformación social en estos momentos de crisis? Es mi pregunta. Bueno, Excelente pregunta. Me gusta mucho y me adelanto a contestarte que precisamente por eso la mediación tiene una escuela transformativa, porque lo has dicho y diste en el clavo. Es decir, los conflictos nacen, crecen, se multiplican, se transforman, ¿cierto? Escalan, desescalan, es decir, son muy dinámicos y son factor de cambio en la vida del hombre. ¿Qué sería de nosotros sin conflictos, cierto? Entonces, de ahí la importancia que sí, la mediación está orientada a que se transforme el conflicto, pero que mejore la relación entre las partes. Ese es el gran objetivo, es decir, que aprendamos a ser amigos, que aprendamos a solucionar entre nosotros mismos las controversias. Por eso es que esta construcción de paz es permanente, es decir, no se agota y realmente que las partes entiendan hacia futuro que ya pueden, con instrumentos que se le dan, con técnicas que se le dan, poder avanzar en la negociación. Por ejemplo, fíjate una tan simple que la he repetido y la vuelvo a repetir, la escucha. Es decir, fíjense cómo Javier y todos los demás, Miriam, Yair, Alicia, nos han escuchado y han estado atentos durante esta hora larga ya de exposición, pero felices, ¿cierto? Felices de estar bebiendo de un conocimiento que para nosotros es el alma nuestra. Para mí esto es mi vida, ¿cierto? Yo me siento ahora mismo que lo que me jala, lo que me motiva es la mediación, ¿cierto? Yo estoy tan motivado, tan incentivado que siento que ese es un papel que Dios me dio aquí en este mundo. Gracias. bueno, nos quedan dos preguntitas más. No sé si tienen chance, doctora María de Jesús o el doctor Pablo. Sé que tienen otros compromisos. ¿Respondamos? Listo, rapidito. Entonces, ya la pregunta de Stanley Moscote nos hace una pregunta en el chat. Dice, desde los centros de conciliación, ¿qué estrategias se han aplicado para que estos métodos de resolución de conflicto cumplan con su objetivo de administrar justicia, llegar a todo el territorio colombiano, aún en lugares donde la justicia ordinaria no llega? Yo pienso que ya la contesté un poco con mi intervención anterior. Quiero darle la palabra a Yair Rafael y luego a Alicia Estrada. Yair, adelante. Buenos días para todos, profe. A los panelistas, pues, muy nutrida el conversatorio el día de hoy. El doctor, en repetidas ocasiones, pues, decía que estos métodos alternos de mediación se podían dar
no tan solo para los abogados, sino para otras especialidades en otras áreas. Yo soy ingeniero industrial de profesión y bueno, uno en el transcurrir, en el desarrollo de su profesión, encuentra algunas controversias que aplicando estos métodos, pero que yo apenas en mi formación como abogado apenas los conozco, puedo decir que se puede dar soluciones a algunas controversias que se den en el desarrollo de la ingeniería industrial, por ejemplo. Pero bueno, él también recalcaba que en la cultura todavía estamos muy quedados, por decirlo así, en ese tema. ¿Qué podríamos o qué se puede hacer para que de pronto, no sé, en la formación de pronto universitaria de otras carreras, pues esta no solo sea una materia de los abogados en formación o derecho, sino que también veo la necesidad de que también haga parte pues, de los pensum de las otras carreras, porque sin duda, recojo las palabras que decían ahorita, ¿no? Sin estos métodos nunca hará una paz total. Entonces, ¿qué habría que hacer para que de pronto en la formación y en el desarrollo académico de las otras carreras o especialidades, pues se pueda contemplar que también pueda haber métodos alternativos de solución? Bueno, yo quisiera hablar por nuestra experiencia en la Universidad del Norte. Nosotros en la Universidad del Norte tenemos el pregrado de Derecho, ¿verdad? Y como bien lo dices, ya en ese propósito articulado para fomentar una cultura no adversarial en la solución de los conflictos, pues ha venido incorporando al currículum asignaturas precisamente en estos temas. Y más que por voluntad en nuestra, también apoyado por directrices legales de cara a la formación del abogado. Pero mira que yo he tenido oportunidad, yo trabajo en estos temas de negociación y resolución de conflictos, manejo mucho el tema de teoría del conflicto y he visto cómo, porque de hecho soy docente en distintos programas de especialización y de maestría, no solamente de derecho, sino de humanidades, de ciencias sociales, donde en los programas siempre hay una asignatura que se denomina de alguna manera negociación y resolución de conflictos. Entonces, yo creo que ya las universidades le están apostando a la formación del profesional en estos temas. Ya hoy no nos dan los tiempos, pero uno está oyendo precisamente atendiendo a esa fortaleza de la que tiene en este caso la mediación como una metodología muy informal y consensual. Ya se habla de mediación organizacional, ¿verdad? Ya se habla de mediación comunitaria, mediación escolar, mediación familiar, porque no se necesita realmente una ley para poder hacer o realizar o prestar esos servicios como mediador, y adicionalmente no necesitamos ser abogados. Es decir, el tercero facilitador no tiene necesariamente que ser abogado a menos que vaya a mediar o a conciliar un asunto de estricto derecho, ¿verdad? Pero aún así, como lo explicó claramente el profesor Pablo Arteta, el mediador puede tener cualquier formación disciplinar porque el conflicto no es del abogado, el conflicto es de las personas. Es decir, este es un tema muy transversal a todas las disciplinas y es un tema interdisciplinar. Nuestro programa de especialización y de maestría en negociación y resolución de conflictos es interdisciplinar. Y tengo más estudiantes de distintas disciplinas que abogados mismos. Es decir, lo que en un comienzo, hace 10 años, el 70-80% eran abogados y ese 30 o 20% eran psicólogos, ingenieros industriales, sociólogos, antropólogos, politólogos, internacionalistas. Hoy son casi que el 60% del grupo de estudiantes. Entonces, también estamos viendo que desde la parte ocupacional, esta, digamos, competencia y habilidad
para resolver conflictos está siendo muy apetecida en términos de la experiencia y la formación de los profesionales nuevos. Entonces, yo creo que estamos en esa línea, Yair. Yair, Excelente. ¿verdad? Que estaba haciendo la Sí. pregunta. Yo quisiera complementar un poquito, Ujú. muy corto, a Yair por su doble carácter de ingeniero y próximamente abogado, que precisamente tienes un campo muy bueno en el panel de expertos o el Dispute Board. Ahí precisamente entra la posibilidad de que en una obra de largo aliento, como por ejemplo el túnel de la Niña, se hubieran resuelto las controversias en el sitio durante la obra, evitando la paralización y con ingenieros, precisamente, que resuelvan los conflictos que se suscitan, que no son jurídicos, en su mayoría son de obra, de ingenieros. Entonces, esa posibilidad de que estos profesionales aprendan técnicas de negociación y resuelvan los conflictos rápidamente, evitando que ellos crezcan y dañen la obra, la paralicen, pues realmente eso está a la orden del día. Los dispute board son cada vez más importantes y trascendentales y Colombia tiene que entrar por ahí. Muchas gracias, Jair. Excelente. Bueno, la última pregunta, Alicia. Alicia, tienes el micrófono cerrado si deseas hacer la pregunta o puedes escribirla en el chat. Buenos Adelante. días, Hola. doctora María, doctor Pablo, doctora Marta. Mi pregunta es la siguiente. ¿La conciliación y la mediación se pueden utilizar como políticas públicas para la reintegración social? ¿Quién quiere contestar? ¿Doctor Pablo, doctora María de Jesús? Bueno, indiscutiblemente que sí, indiscutiblemente que sí. De hecho, parte de estos compromisos del Estado colombiano en fomentar la caja de herramientas es como producto de esos resultados. Y fíjate que la mediación por primera vez surge en Colombia como un mecanismo de justicia restaurativa, no surge como un mecanismo de solución de conflictos, surge como un mecanismo de justicia restaurativa en el marco del derecho penal, en las normas del Código de Procedimiento Penal, que entre otras cosas, desde este año la Fiscalía ha tomado ese liderazgo en fomentar precisamente la mediación para que las víctimas y victimarios de delitos, de ciertos delitos que están determinados en la ley, puedan entrar en estos procesos de restauración de los daños civiles ocasionados precisamente con la comisión del hecho. Entonces, estas figuras, digamos que están articuladas a todos estos procesos. Es que yo creo que también debemos verlo como una fortaleza, porque es que en un proceso judicial hay un vencedor y un vencido. Con la mediación y con la conciliación, las personas deben ser ganadores. Ganadores en el entendido en que ambas resuelven el conflicto conforme a sus necesidades, pero lo más importante aún es que restauran las relaciones que existen entre ellas. Por supuesto, está claro que estas consideraciones no las podemos tomar en blancos y negros, ¿no? Hay situaciones en que definitivamente la relación entre las partes se deteriora y ahí no hay más nada que hacer. Pero hay muchísimos casos donde las personas efectivamente acuden a estas figuras con el propósito de restaurar no solamente los daños, que no solamente son económicos, sino también emocionales, ¿verdad? Tanto objetivos como subjetivos, y mantener precisamente esa relación con esas personas con las cuales eventualmente tuvo sus diferencias. Bueno, doctor Pablo, no sé si quiere agregar algo más. Sí, la mediación comunitaria, por ejemplo, está orientada precisamente a eso, a restablecer tejido social en los PDF, que son los municipios que han sido objeto de violencia en el pasado. Entonces, sí, vamos orientados hacia allá, lo que dijo la doctora María Jesús, de que la justicia restaurativa está tomando cada vez más cuerpo en Colombia y precisamente lo que se quiere es eso,
que haya reinserción, que haya restablecimiento social. Tanto necesitamos. Acuérdense que somos un país de víctimas, de desplazados, de gente que sufre. Entonces, a todos ellos hay que brindarles espacios de escucha, de solución de sus conflictos, de aporte a lo emocional desde el punto de vista puramente asesorando, ¿cierto? Apoyando, brindando herramientas para que las partes resuelvan sus conflictos. Muchas gracias. Me siento muy contento de haber participado, muy amables. Bueno, nosotros de verdad complacidos de esta participación tan activa. Creo que vamos por buen camino en la réplica de esta información y allí vamos sembrando semillitas de futuros mediadores, conciliadores, eso es importante. De verdad, darles las gracias, doctora María de Jesús, doctor Pablo, por su disposición, por Mucho compartirnos gusto. toda esa experiencia que ustedes tienen. A nuestros participantes, de verdad, muchísimas gracias. Queremos hacerles una última invitación y es que se inscriban a nuestro próximo evento, que también se va a hacer dentro del marco de este Festival de la Conciliación para el Cambio. Vamos a analizar allí cuáles son los retos de los centros de conciliación frente al primer año de la aplicación de la Ley 2220. Ha sido bastante controvertida esta norma, no ha sido tan pacífica su aplicación y queremos precisamente que nos acompañen con nuestros panelistas a analizarlo. Este evento va a ser presencial. eh, Queremos que nos acompañen y para eso, bueno, les vamos a dejar un link a aquellas personas que quieran que les compartamos, digamos, este espacio y asegurarles un cupo en nuestro evento, pues ya saben, deben registrarse, nos pueden indicar y nosotros se los enviamos con muchísimo gusto. Entonces, están todos cordialmente invitados e invitadas. Bueno, no siendo más, les deseo un rico almuerzo, que pasen muy buenas tardes y gracias, nos vemos en otra ocasión. Gracias, muy amable. Un abrazo. Gracias Que a estén todos. bien, hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo te pareció, Pablo?